Queridos amigos y hermanos, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a tu programa Dilo al Mundo, el espacio donde estudiamos la palabra del Señor, vemos los eventos que están ocurriendo y podemos entonces confirmar que el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Hoy más que nunca debemos de observar, debemos de ver, debemos de darnos cuenta, queridos hermanos, que todo lo que está ocurriendo nos está diciendo, prepárate porque el Rey Eterno vuelve en las nubes de los cielos. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tovar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Qué gusto el saludarles, bienvenidos a Dilo al Mundo, que Dios pueda bendecirles grandemente. Y no olvide, cada día que pasa, el panorama nos dice, prepárate, los eventos están ocurriendo delante de nosotros, el tiempo pasa de una manera vertiginosa y necesitamos, mis queridos hermanos, el poder definitivamente prepararnos porque el Rey vuelve por segunda vez. Bien, vamos a orar para iniciar entonces nuestro estudio y continuar con esta serie que estamos iniciando, la cual lleva como título Conociendo el Tiempo. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Padre Celestial, te damos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos tu bendición y tu dirección. Pedimos que seas tú, Señor Eterno, hablando en nuestras vidas. Permite que el estudio de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, pero pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Creo que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Cuando usted revisa la palabra del Señor, usted se puede dar cuenta a la luz de Daniel, a la luz del libro de Apocalipsis, a la luz incluso del sermón profético de Cristo de Mateo 24, entonces podamos nosotros entender y comprender que el panorama delante nuestro es Cristo vuelve. Y creo que es importante, ¿no?, el que podamos comprender esto. Hace unos días, para ponerles un ejemplo, 15 de octubre, sí, hace 10 días exactamente, el mundo vio la firma allí, ¿no?, entre Israel, algunos países árabes, y supuestamente se proclamó paz y seguridad. Y qué interesante que la Biblia nos dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, los versos 1 al 8, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí viene el punto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice Pablo, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y usted está viendo cómo, después de que se hizo este famoso tratado, este famoso acuerdo, pues Israel, ¿no?, sigue atacando allí a Hamás y sigue de nuevo volviendo la atención allí en el Medio Oriente. El 16 de octubre también vimos un sismo de 6.5 que sacude las costas de Indonesia. Y no solamente esto, sino en otros lugares del mundo hemos visto cómo hay terremotos, hay conflictos, y usted se pone a revisar el panorama mundial y creo que no consigue nada bueno. Las naciones están completamente airadas. Incluso dentro del mismo Estados Unidos, la nación que
predica y habla de libertades y muchas cosas, grandes multitudes han marchado. Eso fue el 19 de octubre. Grandes multitudes marcharon en las principales ciudades y se congregaron en todo el país para la protesta, que la llamaron No King Day, es decir, contra la administración del presidente Donald Trump. Y allí vimos cómo se registraron más de 2.500 eventos en los 50 estados. Ahora, ¿por qué protestaban? Pues los manifestantes expresaban su indignación por diversas políticas de Trump, pero algunos temas clave han cobrado el protagonismo, como las supuestas amenazas a la democracia, las redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, y el despliegue de tropas en ciudades estadounidenses y los recortes de programas federales, especialmente la atención médica. Y fueron grandes marchas que se hicieron, y es algo que no se puede tapar, ¿ok? Lo llamaron el No King Day, y muchos protestaron en contra del presidente Trump. Y Trump se ha convertido como en alguien que definitivamente quiere, ¿no?, hacer las cosas en el mundo como a él le parezca. Incluso usted ha escuchado las últimas declaraciones de algunos presidentes, como el de Colombia, el de Venezuela y otros países, y le dicen que él no es el rey de Latinoamérica, pero bueno, usted ve todos los conflictos que ocurren allí. Los terremotos siguen, 22 de octubre, un terremoto de 6 grados, sí, que sacudió Costa Rica. El mismo 22 de octubre, un terremoto de 5.7 que sacude el noroeste argentino. Y así entonces seguimos revisando y vemos cómo todo allí, ¿no? Se ve cómo el mundo se encuentra entonces en conflicto. Las naciones preocupadas, las naciones airadas, las naciones declarándose guerra, las naciones declarándose amenazas. Ahora, la pregunta en todo esto, querido hermano, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Cuando revisamos entonces los eventos a la luz de la Biblia que ya han ocurrido, debemos de tener entonces nosotros más seguridad en las profecías que menciona la Biblia. Es decir, una mirada retrospectiva de las profecías bíblicas que ya se han cumplido y con asombrosa precisión, de todos los periodos que se mencionan, de todos los reinos que han pasado, de todo lo que Jesús habló, eso debe de darnos a nosotros una esperanza firme y segura de que Cristo vuelve por segunda vez. Estamos viviendo un momento en el cual, pues definitivamente, ¿no? Las cosas están pasando rápidamente. El tiempo está pasando de una manera muy rápida. Y creo que ese simple hecho debe de llamar nuestra atención y hacernos ver que Cristo vuelve por segunda vez. No existe, hermano querido y amigo que me escucha, no existe ningún evento profético anunciado con antelación en la Biblia que no se haya cumplido o que no esté por cumplirse o que los detalles que se están dando, la manera como se está organizando el panorama, esté diciendo, mira, esta profecía está a punto de cumplirse. Entonces, como bien dijo la sierva del Señor, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. Entonces, con toda esta confianza y con toda esta firmeza, podemos entonces nosotros entender que definitivamente en la palabra del Señor, los hijos de Dios podemos encontrar ese mapa, ese derrotero, esa guía que nos dice cuál es el camino a seguir y cuál es la actitud que nosotros debemos de tener. Lo que sí sabemos, y también lo sabemos con precisión, porque no podemos, y este servidor, ni en el programa se va a estilar eso,
y ya lo dejo en el tapete, no vamos a estar dando fechas, nada, porque no conocemos el tiempo. Solamente el Padre Eterno, como lo dijo Jesús. Cuando le preguntaron que cuándo sería el tiempo, y él les dijo, no, les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Es una potestad que solamente el Padre Eterno la tiene, ni los ángeles ni el Hijo. Entonces, no podemos estar prestándonos para eso, ni mucho menos estar escuchando a quienes vengan allí con ideas, ¿no?, extrañas y con fechas, diciendo, Cristo vuelve en tal año, esto va a ocurrir en tal año. No, hermano querido, ajustémonos siempre a la ley y al testimonio. Pero los eventos que están ocurriendo, sí nos están diciendo, prepárate. Prepárate, como Jesús le dijo entonces a Juan, prepárate, vuelvo pronto. Entonces, debemos revisar en la Biblia y ver algunos eventos que están ocurriendo. Y son eventos muy puntuales a la luz de la palabra del Señor. Quizás los eventos como lo vamos a dar, a lo mejor no estén en el orden preciso, pero digo preciso porque están ocurriendo de manera simultánea. Ejemplo, reforma espiritual, sellamiento, lluvia tardía, el fuerte pregón que se está anunciando, porque es interesante ver cómo, a pesar de la crisis que existe, y a pesar de que a veces hay cosas en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que pareciera como que se está enfriando, ¿no? Dicen algunos. ¿Qué pasa en la iglesia? Siempre existe un remanente fiel. Siempre existe un remanente fiel que se levanta para presentar el mensaje del Señor, para presentar el mensaje de salvación. Definitivamente estamos viviendo un momento de zarandeo muy importante, y eso es bueno verlo porque cuando vemos nuestra necesidad de cambio, estamos entendiendo, querido hermano, que aquí, en este tiempo solemne, quien decide por Cristo, permanecer en Cristo, obedecer a Cristo, permitir que Cristo sea el que los dirija en todo contexto, pues sencillamente va a alcanzar la salvación. Pero vivir a medias en el contexto del tiempo final no es ni será nunca en la mejor posición. Quiera Dios, queridos hermanos, ayudarnos a entender esto. Y digo que quiera Dios entendernos ayudar esto porque definitivamente necesitamos nosotros estar en el lugar correcto. Sobre nosotros está la tormenta del tiempo de angustia. Ya hay angustia en el mundo, pero hay un tiempo de angustia predicho que será único en el mundo. Los hombres no lo han conocido. Y en ese contexto se levantará, como dice Daniel capítulo 12, en versículo 1, se levantará Miguel, para entonces, queridos hermanos, liberar a su pueblo. Todos aquellos que se hayan escritos en el libro. Y para estar escritos en el libro, usted y yo debemos de tomar hoy las decisiones correctas y obedecer al Señor. Y vivir en el contexto de la voluntad. Recuerde que después de 1844, y 1844 no es un invento de fechas, no, surge, queridos hermanos, como el final y el cumplimiento de la profecía maravillosa de las 2300 tardes y mañanas. Una profecía que definitivamente todo aquel que dice conocer el mensaje del Señor y espera el advenimiento de Jesús y guarda sus mandamientos, debería de conocer. Entonces, después de 1844, no hay ninguna fecha establecida para el cumplimiento de profecías bíblicas, ni ningún otro periodo profético definido en términos de años. Por lo tanto, ninguno de los sucesos que vamos a estudiar quizás no puedan ser allí como que ubicados de manera precisa. Por eso les decía, todo está ocurriendo de una manera simultánea. Usted se para en cualquier punto de su ventana de su casa y mira con los ojos de la fe hacia el mundo y usted puede darse cuenta que definitivamente estamos en el momento final en el cual Dios está a punto de cerrar la gracia, desatar las plagas y venir por segunda vez a llevar a su pueblo. Así que el tiempo es corto y debemos entonces prepararnos.
Les mencionaba hace un momento que existen eventos que están ocurriendo y que deben de llamar nuestra atención, porque definitivamente estos eventos, queridos hermanos, están anunciando que el tiempo de gracia está pronto a ser cerrado. A fin de preparar entonces a sus hijos para el tiempo de angustia, Dios desea imprimir en nuestras vidas el sello de su santa ley, de su carácter y de su perfección. Y esta obra que ya se está verificando es muy breve y finalizará muy pronto. Si hablamos de sellamiento, puede definírselo como un proceso que comienza en la conversión y concluye con el fin del tiempo de gracia, ya sea en ocasión de la muerte del creyente o del fin del juicio investigador. Ahora, para ser partes del sellamiento y ser sellados, requiere de cada uno de nosotros una limpieza de todo pecado y la victoria sobre cada debilidad y defecto. Entonces, solo los que estén preparados podrán ser sellados, y solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de angustia y afrontar la presencia terrible del Señor en su segunda venida. Y hoy en día existe una polémica interesante que definitivamente es un ataque de Satanás al sellamiento, con el hecho de que si la última generación debe ser santa, si no debe de ser santa, si nosotros debemos vivir así, si no debemos de vivir de esta manera. Hermano querido, el punto correcto, el punto de equilibrio en todo esto es que si usted ha nacido de nuevo, si usted está en Cristo, si usted es nueva criatura, si usted ha decidido buscar del Señor, y usted ha decidido permanecer firme en Él, y usted ha decidido obedecer a Dios, pues definitivamente, mis apreciados hermanos, usted siempre va a inclinarse a buscar la consagración, la santidad, la entrega, la obediencia. Usted siempre va a estar inclinado a buscar y hacer la voluntad del Señor. Eso significa entonces que yo voy a permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida, me guíe, me prepare y me lleve a una experiencia plena cada día con el Señor. Pero pareciera que a algunos como que no les gusta esta parte. Pareciera que a algunos como que no les gusta el proceso que ocurre dentro del contexto del nuevo nacimiento. Es decir, pareciera como que a algunos les parece como que exagerado o de fanatismo el hecho de que usted pues necesite un cambio de vida. Hermano querido, estamos hablando de santidad, de consagración, de entrega, de transformación, que mi carácter cada día vaya mejorando, que mi carácter cada día pueda decir, Cristo es real en mi corazón, que mis actos, mi actitud, mis palabras, todo diga que Cristo es real y verdadero. No se puede concebir el hecho de que alguien que dice conocer a Cristo Jesús, su vida sigue allá metida en los asuntos del mundo. Sigue complaciéndose en el mundo, sigue congraciándose con el mundo. No puede ser. Usted no consigue en la palabra del Señor en ninguna parte, ningún texto que diga, bueno, si usted está en Cristo, usted sigue en el mundo y bueno, usted va allí. No, es clara la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, dice Pablo. Allí en 2 de Corintios, capítulo número 6, verso 17, dice todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Ahora, el problema somos nosotros. Y a veces nos parecemos un poquito a el pueblo de Israel, quizás un poquito las respuestas que daban Adán y Eva, ¿ok? En el contexto de cuestionar. Y cuando digo cuestionar es porque cuando Eva fue tentada, ella se olvidó de las palabras del Señor y cuestionó la voluntad de Dios. Terminaron cediendo al pecado, pero se suponía que podían, por la gracia del Señor y con la ayuda del Señor, permanecer firmes. Corrijo la cita, hermanos, de hace un momento, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, fíjese que es cierto, es verdadero, las verdades del Señor transforman. Las verdades del Señor transforman. La verdad de Dios transforma, el Evangelio transforma, el Evangelio renueva, cambia el corazón. Entonces, cuando usted entrega su corazón a Cristo,
se nos da esa fuerza, esa capacidad para poder madurar, crecer, ir de gracia en gracia. Entonces, quienes refieren esta experiencia serán sellados. Esa es la realidad. De todos modos, más adelante, en próximos programas, vamos a profundizar muchísimo más en esto. Un tema que debe de ser conocido y también debe de decirse al mundo. ¿Usted quiere estar en el reino de los cielos? No solamente es decir Señor, Señor, como dijo Jesús, porque bien lo dijo Jesucristo, que hay muchos allí, ¿no?, que dicen Señor, 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 pero no hacen su voluntad. Y literalmente el Señor se los dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, creo que la Biblia es clara, mi querido hermano. La Biblia es clara en todo el contexto cuando definitivamente nos muestra y nos dice que usted y yo debemos estar en esa experiencia completa, plena de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios que en todo el contexto de la palabra, en todo el contexto de la palabra del Señor, pues sencillamente da frutos dignos de arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Cuáles son los frutos que mi vida está dando? ¿Soy un verdadero hijo de Dios? Si mi carácter tuviera que ser sellado hoy, ¿estaría listo para eso? Quiero volver a repetir la cita que les mencioné en su momento, porque creo que debemos tenerla muy, muy en cuenta. Mateo 7, versículos 21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Definitivamente la prueba de la sinceridad no reside en las palabras, no reside en sus obras, no, sino en los hechos, en su actitud, en sus frutos, en lo que usted está dando. Y ojo, no estoy diciendo que estamos siendo salvos por obras, no. Estoy diciendo que a la luz de la Biblia, las obras, sus actos, mi vida, sus palabras, mis pensamientos, son frutos de ahora de mi experiencia en lo que significa ser salvo. No se supone que yo voy a hacer para ser salvo, no se supone que ahora en la experiencia de ser salvo, en la experiencia de ser transformado, he nacido de nuevo y en esa experiencia presento evidencias de que soy un hijo de Dios y nacen de manera natural. No tengo que forzarme porque supone que Cristo muere en mí y el Espíritu Santo habita en mi corazón. Fíjense que Cristo no le pregunta a los hombres qué dices más qué dices más que otros o qué haces más que otros. No. Las palabras del Señor son claras. Las palabras del Señor son claras. No os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Hermano querido, a veces creemos que lo que yo haga está bien, ¿no? Y resulta ser de que definitivamente no es lo que yo haga. No es lo que yo haga. Es la manera en la cual yo me entregue, me consagre, me dé, sea un siervo útil, viva conforme a la voluntad del Señor. Y allí cuando Jesús dijo, ahí en Mateo capítulo número 7, cuando Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, el Señor está utilizando una palabra muy interesante, porque el Señor, en el griego que allí aparece en el contexto, está diciendo apartados de mí, anomias. Y la palabra anomias tiene que ver con quebrantadores de la ley, violadores de la ley.
Entonces, hermano, ¿será que usted está diciendo que somos salvos por guardar la ley? No, la ley no me salva. A mí lo que me salva es la gracia de Cristo Jesús. Pero quien tiene a Cristo en su corazón, quien tiene al Señor en su corazón, pues definitivamente, ¿no? Va a vivir conforme a su voluntad. Entonces, va a vivir en armonía con la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, el trasfondo de su carácter. Yo tengo a Cristo en el corazón, yo vivo en la verdad de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 6, versículo número 8. Tiene mucho que ver con ese texto que acabamos de leer allá en Mateo 7, versículo 23. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y aquí es más claro. Todos los hacedores de iniquidad. ¿Quién es el hacedor de iniquidad? Pues aquel que vive fuera de la voluntad del Señor, aquel que vive en contra de los principios eternos, aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que sencillamente no obedece al Dios eterno. Es interesante de pensar en esto, porque si Cristo está a punto de venir, ¿cómo estoy viviendo yo? Por eso, mi querido hermano, para la lluvia tardía, el fuerte pregón y la terminación de la obra, yo debo de estar preparado. El Señor no va a derramar su Santo Espíritu sobre alguien que viva en pecado. El Señor no va a derramar su Santo Espíritu por alguien que le guste todavía los asuntos del mundo y no se ocupe en la salvación con temor y temblor. La iglesia de Cristo está siendo preparada y tiene que estar preparada para recibir este maravilloso don. Entonces, así como la lluvia temprana habilitó a la iglesia apostólica para proclamar las buenas nuevas de salvación con éxito y eficiencia por todos los ámbitos del mundo de entonces, esta refrigerada efusión del poder divino permitirá que el pueblo de Dios en la actualidad complete su obra inconclusa y alcance a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el último mensaje que hay que proclamar. Entonces, la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios en la lluvia tardía es para hoy y no para una época futura. Mas para que se cumpla, es indispensable que la gran mayoría de los miembros de la iglesia realice una completa consagración a Dios, se libere totalmente del yo y se deshaga del pecado en toda su forma y con humildad y mansedumbre busque con todo fervor el rostro del Señor. Estamos a punto de que ocurra el fuerte pregón. Hay por allí algunos vestigios, ¿no? Hay muchos que están siendo utilizados por el Señor para anunciar, para amonestar, para llamar al mundo, para llamar a los hombres a la reflexión. Pero Dios tiene un derramamiento maravilloso y la iglesia se levantará. El remanente fiel, aquellos que decidan estar de parte del Señor, se levantarán para alumbrar la tierra con el poder del Evangelio. Y la obra finalizará de acuerdo con el plan y la promesa del Señor. Entonces, estamos viviendo un momento interesante. Mientras algunos allí, no, que no hay problema, no, que sí podemos vivir como, no, que sí no. Hay otros que están en un proceso de cambio, de reforma, de santificación, en un proceso de entrega al Señor, de oración. Y ellos serán entonces ese ejército que se levantará para anunciar al mundo este solemne mensaje. Ah, queridos hermanos, qué maravilloso es saber de que tenemos un mensaje poderoso, solemne, maravilloso, que el mundo debe de conocer. Mientras eso ocurre y mientras eso está pasando, hay zarandeo dentro de las iglesias. Hay zarandeo dentro de las iglesias. Usted no ve que hay muchos que llegan, se bautizan y se van. Otros se desaniman y se van. En medio de esta crisis, usted y yo debemos de estar orando. En medio de esta crisis, usted y yo debemos estar listos para entregar nuestra vida al Señor. Listos. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único que me puede sostener. Entonces el Señor allí nos va a fortalecer. Y estaremos listos para persecución, para crisis, para cualquier situación. Para cualquier situación que se presente. Entonces, querido hermano, estamos en un momento crucial de la historia. Todo se está ordenando, todo se está organizando y de igual manera los hijos de Dios también están allí preparándose. Seamos parte de ese ejército, seamos parte de ese grupo que se levanta para anunciarle al mundo que Cristo
viene. Será hasta nuestro próximo programa. Que el Señor te bendiga.